Tenemos ya la presencia del señor secretario jurídico de la Presidencia de la República para hablar, como los indiqué en el inicio de esta segunda emisión, del polémico caso entre el ISFA y el Ministerio de Ambiente. Le doy la bienvenida entonces al señor secretario jurídico, el doctor Alexis Mera. Señor secretario, muy buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, aquí este polémico caso se origina básicamente a partir del informe del Procurador General del Estado, el doctor Diego García, que fue entregado en noviembre del 2015, que dice que no se ha cumplido con los procedimientos para determinar el precio y que llama a que se rehaga el contrato. Pero lo cierto es que el Ministerio de Ambiente desembolsó el dinero y el ISFA ya lo tiene. El presidente de la República, a partir de dicho informe, dice vamos a debitarle. El vamos a debitarle, ya vamos a hablar de eso, aparentemente va a ser del subsidio que se entrega anualmente. Pero el tema es, estamos hablando de una transacción entre una institución privada con el sector público o estamos hablando entre dos instituciones del sector público. Carlos, son dos instituciones del sector público. Y vea, Carlos, yo percibo lo siguiente. Este es el típico discusión interna del gobierno que se pretende politizar. Aquí los están manipulando a militares en servicio pasivo. Están saliendo los de siempre, los Paco Moncayo, los coroneles Pazmiño. Yo cuando sale Paco Moncayo y coronel Pazmiño a defender la institución armada ya me doy cuenta que es un tema político, porque ellos tienen agenda política. Y comienzan a crear zozobra, a decir que vamos a afectar el retiro militar. Yo creo que quede claro de que no hay ninguna afectación a las pensiones militares. No hay ninguna afectación porque nosotros mismos, sin que nos pida nadie, nosotros reformamos la Constitución y pusimos una garantía del pago del haber militar y policial. ¿Por qué? Porque sabemos que el ISFA y el ISPOL tienen el riesgo de no ser autosuficientes. ¿Por qué? Porque tienen una estructura piramidal en el cual no es como en el Seguro General que uno llega hasta los 70 años y accede a la jubilación, sino que puede a los 45, 50 acceder a la jubilación, sobre todo lo que es tropa. Por lo tanto, no es verdad que hay alguna afectación. Puede ser que mañana tengamos que pagarle al ISFA más de 50, 80 millones de dólares. El año pasado le hemos pagado 300. Y capaz que este año les pagamos más. O sea, el tema no va por el tema del seguro de pensiones y se quiere asustar a la fuerza pública en retiro con un fantasma sobre el seguro de pensiones. Esto no hay. Contestando su pregunta, esto fue un tema antiguo, no es un tema que se ha generado ahora. Yo mandé cartas al ISFA pidiendo que se rectifiquen las escrituras hace mucho tiempo. El problema de los militares es que hay un criterio de que piensan que el ISFA puede ser autosustentable y eso genera mucha reacción. Nosotros no vamos a permitir que un sector del Estado, que es obediente al gobierno, pueda discrepar públicamente con las decisiones que el gobierno toma. Eso no podemos aceptar. Por eso se cambió el comando conjunto el día viernes. Porque ellos tienen la sensación de que el ISFA tiene que ser, puede subsistir solo, que no va a poder subsistir solo. No subsiste solo ahora. Hace muchos meses nosotros pedimos que se rectifique. No se hizo por esta mentalidad de la Fuerza Armada de pensar que podían subsistir solos. Hace mucho tiempo, a partir del informe del Procurador en noviembre del 2015, antes de eso. Mucho antes, hace más de un año yo he mandado cartas. Y ahí es donde se genera la polémica y se recurre al Procurador General de la Nación. Porque se descubre de que hay una violación de ley. Una vez que después de hacerse la negociación, se descubre que se había violado la ley, internamente digo yo, ¿no? Obviamente esto fue de buena fe hecho por los ministros de la época, pero cuando se descubre que hay una violación de ley, yo pido que se haga una rectificación, no se la hace, yo me reúno con el ISFA y convinimos en acudir al procurador para que determine. ¿Cuál es la violación de la ley a la que usted se refiere? La violación de la ley es que la ley de contratación pública, que es la aplicable, determina que el avalúo es el avalúo municipal, máximo el 10%. Aquí se ha pagado 7 veces el avalúo municipal. Evidentemente hay un exceso y es un exceso que debe ser arreglado. Entonces, en vez de permitir que la glosen al ministro de Ambiente de la época, o glosen al ministro de Defensa de la época, o glosen al directorio del ISFA de la época, es mejor hacer el débito, ¿no le parece? Ahora, vamos a lo siguiente. La ley que debería amparar esta transacción es la ley de contratación pública. Sin embargo, en uno de los diarios de la ciudad de Guayaquil hablaba y nos daba a conocer los contenidos del contrato en el sentido que se establecía que cualquier diferencia tenía que ser resuelta por el Código Civil. En ese sentido, entonces, el Código Civil debería aplicarse y no el informe del procurador. No es así, porque el procurador tiene la facultad para pedir corrección de contratos, que no hay en el sector privado. Se está confundiendo lo privado con lo público. Esto es público. El ISFA es público.
es de la fuerza pública y es regentada por miembros del gobierno como el ministro de Defensa. Y al ser público se someten a controles públicos y los controles públicos permiten que el procurador pida rectificación. Lo que el gobierno ha hecho al final de cuentas es obedecer lo que el procurador le ha indicado. Ahora vamos a eso. Si este es un tema que ya viene desde hace tiempo y el informe del procurador fue entregado en noviembre del 2015 y estamos a febrero del 2016, ¿por qué nos hemos demorado tanto? Porque se pensaba, o sea, queríamos hacer las cosas de la manera más comedida. Se pensaba que con ese informe, que es un informe categórico, ¿no?, el ISFA iba a acceder a firmar la rectificación. No lo quiso hacer, el Comando Conjunto se negó. Tuvimos que hacer el débito, porque si no tengo glosado yo a medio gobierno, ¿no? Y al hacer el débito, salió el Comando Conjunto a dar opiniones personales y hubo que hacer la remoción. Ahora, hay una violación a la ley que dice el señor secretario jurídico de la Presidencia de la República en términos que no se cumplió con algunos procedimientos. La responsabilidad la debería determinar entonces el Contralor General de la Nación, en ese sentido. Vea, Carlos, la violación de ley es tan grave y tan notoria que nosotros no podemos estar sentados esperando de que mañana lo glosen a nuestros funcionarios. ¿Quién sabe si hay responsabilidades de otra naturaleza? Entonces, actuamos de inmediato y decidimos el débito. Ahora, la Contraloría puede revisar todas las acciones del gobierno, va a revisar el contrato y esperaremos el informe de Contraloría y lo vamos a acatar. Van a acatar el informe de la Contraloría sin perjuicio de aquello. En el momento que entreguen el subsidio van a evitar los 41 millones. Claro, sí, tenemos que hacerlo porque hay una orden del procurador que lo haga. Cuando el procurador dice, Carlos, usted debe rectificar la escritura, significa que debe devolver la plata, no solo firmar un papelito, sino que debe devolver el billete. Y por eso hemos hecho la devolución del billete. Y firmar otro contrato. Claro, pero si ya ellos no aceptan, pues tuvimos que hacer la parte económica, que es la que puede ocasionar glosas, ¿no? Ahora, el presidente de la República ha ido mucho más allá en el último Enlace Ciudadano. Cuando habló de las pensiones, habla de hacer un ajuste a las pensiones porque les pareció muy altas en relación a la jubilación de los ciudadanos civiles, de la sociedad civil. Sí, Carlos, hay temas que el país debe discutir sin la presión política y sin los politiqueros que quieren aprovechar esto para desestabilizar el gobierno. Eso es lo que a nosotros nos molesta, que un tema totalmente administrativo y técnico, que no afecta a los militares, se quiere aparentar para crear zozobra. En este tema, lo que el país debe discutir es lo siguiente, les doy un ejemplo. Si usted es un médico prestigioso de este país, que ha trabajado en los hospitales públicos, ha dirigido los hospitales públicos, ¿qué labor más altruista que la del médico que dirige un hospital y ayuda a tantos ciudadanos? Usted tendrá un sueldo probablemente de unos $3.000 si tiene una jubilación, si accede a la jubilación y es director del hospital. Pero si se jubila tendrá máximo una jubilación de $1.700. En cambio, un general del ejército, si se jubila, saldrá con una jubilación de $3.000 y pico y con un abono como de $100.000 o $200.000. Entonces yo digo, eso es justo. Es justo que un médico salga con $1.200 y un general salga con $3.500. Son más importantes el trabajo del ejército que el trabajo de la medicina. Eso debemos discutir. Pero yo no le tengo la respuesta ahora. No, además que es una respuesta que más responde a las políticas públicas que a la Secretaría Jurídica, pero en todo caso estaríamos hablando de la necesidad de una unificación de la seguridad social, porque está claro que para un jubilado se requiere 8 aportantes, pero estamos hablando de un universo de seguridad social en lo privado mucho más amplio que en las fuerzas militares o en la propia policía. No estamos hablando para sincerar las cosas y no establecer de categorías de ciudadanos de una sola seguridad social, señor secretario. No podemos unificar porque la Constitución sí habla de 3 regímenes distintos. Entonces tendríamos que reformar la Constitución. Lo que tenemos que hacer es garantizar... Pero debería ser parte del debate. Puede ser, pero eso también genera sensibilidades en el sector de la fuerza pública. Yo creo que lo que hay que hacer es garantizar las pensiones, garantizar los pagos, garantizar la salud militar y policial, y evitar todos estos rumores que yo vengo oyendo en 9 años de gobierno. O sea, cada 6 meses vengo oyendo de que vamos a hacerle un daño al ISFA. Entonces, esto en gente poco informada puede afectar y puede desestabilizar. Le pregunto, señor secretario, y le pregunto de forma directa, ¿no será que ahora se le va a debitar a los militares de parte de los subsidios correspondientes al 2016 o al egreso que hay que hacerse al 2016 y año siguiente se les vuelve a dar los 41 millones que se van a debitar y en santa paz todos? Capaz que tengo que darle más si no es deficitaria el sistema de pensiones. Capaz, o sea, el problema no es económico siquiera, Carlos, es de principios. No podemos permitir que en una institución pública
compre un terreno a un valor tan grande, cuando sabemos siempre que nos pasa eso, que cuando el Estado compra a precio de gallina de buenos de oro. Cuando el Estado vende, vende a precio de gallina enferma el mismo terreno, porque a veces hay irregularidades en el manejo del público. Ese es el tema es el principio. El resto puede ser que tengamos que pagar más, porque tenemos que garantizar las pensiones y tenemos que pagar las pensiones. Ahora, ¿pero en qué papel queda el comando conjunto actual? En el sentido que se cambia el anterior, viene un actual, el actual tiene que responder a su jefe máximo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, pero este comando conjunto va a tener presiones de la tropa, de los mandos medios, de los de servicio activo, pero también, sobre todo, los de servicio pasivo. A mí me preocupa es los intentos de desestabilización por parte de militares en servicio pasivo con agenda política, Pazmiño, Cobo, Moncayo, que esos son los que tocan la puerta a los oficiales activos y generan ruidos, generan crisis. Bueno, esperemos que el comando conjunto tenga suficiente inteligencia y sagacidad para darse cuenta que esto es una movida politiquera. ¿En qué tiempo tendría que salir el informe del Contralor? Eso depende del señor Contralor. No hay plazos. Él ha dicho 45 días. Y y el Ejecutivo va a aplicar sanciones administrativas y, bueno, las penales tendría que ir a la justicia ordinaria, en caso que así lo designe. Por supuesto, vamos a acatar lo que diga el Contralor. O sea, a nivel de gobierno. Ahora, si hay funcionarios a título personal involucrados, ellos tendrán que ver qué hacen, ¿no? Claro, definitivamente. Señor secretario, muchas gracias. Gracias, Carlos. Buen día. Bueno, estas fueron las declaraciones del señor secretario jurídico de la Presidencia de la República en relación al polémico caso entre el ISBA y el Ministerio de Ambiente. Ha dejado claro que esta no es una negociación entre privados, sino una negociación entre instituciones del sector público y que el informe del procurador es lo que tiene, el que dirime todas estas diferencias de carácter legal, que va a haber un débito de los 41 millones con cargo al subsidio que se tiene que entregar, y si hay responsabilidades administrativas y legales, el gobierno, de parte de las asignaciones o determinaciones de la Contraloría General del Estado, el gobierno las respetará. Un tema complicado, un tema polémico, pero ciudadanía, no a construir sus opiniones con base a percepciones de otros, a investigar, a leer el informe, a establecer qué ley ampara esta transacción. Según el señor secretario jurídico, es la ley de contratación pública. Al precio base, un 10% adicional, como lo estipula dicho marco jurídico.